un día más en el que vamos a avanzar en el contenido de Derecho Mercantil. Hoy, lunes 25 de octubre de 2021, vamos a ver dos temas que son los que nos interesan tratar el día de hoy, que es finalizar lo relacionado a la disolución, y hoy vamos a ver también la fusión de sociedades. Usted recordará, en la última clase se platicaba con relación a la disolución. Y habíamos dicho que, como consecuencia de la disolución, sí, solo sí se debe dar la liquidación. La disolución puede ser total o parcial. Y habíamos visto la disolución parcial. ¿Qué habíamos visto de la disolución parcial? Que la disolución parcial se da por dos motivos: separación o exclusión del socio. Y como consecuencia de esa separación o exclusión, se tenía que dar la liquidación, ¿verdad? Y el pago, ya sea inmediato o que la sociedad fije el plazo para pagar, ¿verdad? Eso fue entonces lo que vimos con relación a la disolución parcial. El día de hoy, un poquito más sencillo, vamos a hablar de la disolución total. ¿Por qué más sencillo? Porque la disolución total se va a dar cuando la sociedad ya no puede seguir funcionando. Ya no, ¿verdad? Vamos a decir que la disolución total es desahuciar a la sociedad. Eso es. Cuando se da la causal de disolución total, lo único que le queda a la sociedad es tramitar su extinción. Fíjese. Entonces eso lo vamos a platicar. Buenas noches, Carla, Brenda, Josué, Paola también. Bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a platicar. Entonces, mire, pues usted recordará, dijimos que como consecuencia de la disolución se tiene que dar la liquidación. Ahora, ¿cuántas causales habían para disolución parcial? ¿Se acuerda? 2. Separación y exclusión. Ahora, para la disolución total hay más, fíjense ustedes. Porque yo puedo leer las causales, ¿verdad? Voy a decir causales y voy a tener las causales que están en el artículo, leámoslo de una vez, perdonen ustedes, no sé qué artículo sea. Saludos, Juan Luis y Ronald. Vámonos al artículo, por favor, 237. Vámonos, por favor, al artículo 237. El artículo 237 regula cuáles son las causales de disolución total. Numeral primero, vencimiento del plazo fijado en la escritura. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el plazo de la sociedad? Cuando analizamos el artículo 24 y 25 del Código de Comercio. ¿Y se acuerdan ustedes que en aquel entonces decíamos que el plazo de la sociedad podía ser de dos formas: fijo o indefinido? Ese plazo fijo se establece una fecha exacta de finalización de la sociedad. Entonces, resulta que cuando se llega a esa fecha de finalización, entonces se da, ¿qué cosa? La disolución total. O sea, la disolución total es un acto o un acontecimiento, ¿verdad? Eso es un acto o un acontecimiento, ¿sí? Disolución total. Miremos el segundo: imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Imagínense que la sociedad se dedique a la extracción minera en el Cerro Alush, por poner un ejemplo. Es un ejemplo porque lo que pasa es que no me sé el nombre de otro cerro. Entonces, extracción minera en el Cerro Alush es su objeto. Perfecto. Empezamos la extracción porque no quiero hablar del estorba. Entonces, perfecto, me autorizaron a extraer minerales del Cerro Alush. Perfecto. Y en eso declaran que el Cerro Alush es reserva nacional y ahí no se puede explotar. ¿Qué pasó? ¿Será que la sociedad puede realizar su objeto? Ya no, ¿verdad? Entonces,
disolución. Miren, se da la disolución. Tercera, resolución de los socios. Esa tan interesante porque fíjese que simplemente los socios un día se reúnen en asamblea extraordinaria y dicen, miren ustedes, esto no tiene sentido. Esto ni para atrás ni para adelante y venirles a verles la cara a ustedes, ¿verdad? Entonces, no, ya no sigamos, disolvamos la sociedad. Entonces, la asamblea decide por mayoría que ya no. Entonces, deciden disolverla. Miren, eso es por voluntad de los socios, ¿verdad? Numeral cuarto, pérdida del más del 60% del capital pagado, ¿verdad? Esa es causa de disolución. Numeral quinto, la reunión de las acciones en una sola persona, ¿verdad? Sexta, las previstas en la escritura social. O sea que otras causales pueden ser las que establece la escritura. Y séptima, otros casos establecidos o previstos en la ley. Entonces, mire, por ejemplo, causales las del 237, las que establezca la escritura, constitutiva, y el numeral séptimo nos indica los casos específicamente determinados en la ley. Por ejemplo, la fusión. Por ejemplo, la fusión. Hoy vamos a hablar de la fusión. Oye, no se preocupe. Entonces, mire, hay causales para la disolución total. Cuando se da la causal para disolución total, ¿cómo es que se procede? O sea, va, muy bien, se reunieron todas las acciones en un solo accionista, o se fijó, o se llegó al plazo, o el objeto ya no se puede hacer. ¿Cómo hacemos o cómo hace el Estado para poder controlar eso? Bueno, impone obligaciones. Vámonos al artículo 238, segundo párrafo. Segundo párrafo del 238, que regula: tan pronto conozcan los administradores la existencia de cualquier causa de disolución, lo consignarán en acta firmada por todos y convocarán a junta o asamblea que deberá celebrarse en el plazo más breve posible y en todo caso dentro del mes siguiente, ¿verdad? Entonces, los administradores lo hacen saber para que haya una asamblea y entonces la asamblea diga, sí es cierto, se fijó, ya terminó el plazo, sí es cierto, ya no podemos extraer los minerales ahí, sí es cierto, se reunieron todas las acciones en una sola persona, sí es cierto, perdimos más del 60% del capital social, entonces sí, nos disolvemos, dice la asamblea. Cuando la asamblea dice nos disolvemos, entonces hay que darle aviso al registro mercantil. Al registro mercantil. ¿Por qué hay que darle aviso al registro mercantil? Porque el registro mercantil hace una publicación. A través de la cual indica, señores, la sociedad Los Patitos S.A., por ejemplo, entró en disolución. Si a alguien le afecta, por favor, opóngase. Imagínense que Los Patitos S.A. a mí me deba 100,000 quetzales, entra en disolución y luego liquida y ya no tengo a quién demandar. Entonces me puedo oponer, ¿verdad? O puedo comparecer a ser partícipe de la disolución, perdón, a ser partícipe de la liquidación para que me den mis 100,000 quetzalitos, ¿verdad? Eso básicamente es la función. Si usted lee el artículo 239, ahí nos vamos a dar cuenta. La declaratoria de disolución se publicará de oficio por el registro mercantil. De oficio, miren, se hace la publicación. Bueno, una vez entonces se establece la disolución, si usted ve el artículo 241 que regula, disuelta la sociedad, es decir, una vez se dé la causa, disuelta la sociedad, mire, automáticamente entra en liquidación, pero conservará su personalidad jurídica hasta que aquella concluya. Mire, y durante ese tiempo deberá añadir
a su denominación o denominación social las palabras en liquidación. Entonces, como consecuencia de la disolución total, automáticamente entramos a liquidación. Ahora bien, una vez se entra a liquidación, entonces se debe agregar a la denominación, ¿verdad? La palabra en liquidación. ¿Verdad? Imagínese que usted llegue hacia usted la entidad Los Patitos S.A. en liquidación pidiéndole un préstamo de 1 millón de quetzales, ¿verdad? Ni siquiera lo va a investigar a ver si es susceptible de crédito, ¿va? Está en liquidación, es porque quiere ese millón para poder terminar ahí las deudas y dejarlo usted ahí sin nada, ¿verdad? Entonces se debe agregar la palabra en liquidación. Sigamos leyendo. El término para la liquidación no excederá de 1 año. Entonces es 1 año. Prorrogable. 1 año prorrogable por el juez. Es decir, que si en 1 año no se liquida, el juez fija un plazo para que se pueda seguir la liquidación, ¿verdad? ¿Qué más? Leamos por favor el artículo 242. La liquidación se hará en la forma y por las personas que exprese la escritura social. Si nada se estipuló de ello, el nombramiento de los liquidadores se hará por acuerdo de los socios. Es decir, que se tiene que nombrar a un liquidador. Se debe nombrar a un liquidador. ¿Cuál es la función de ese liquidador? Bueno, pues este liquidador lo que va a hacer es, va a llegar a la sociedad, ¿verdad? Va a llegar a la sociedad y va a decir, bueno, a ver, ¿qué tiene la sociedad? ¿Qué tiene, qué tiene de patrimonio? ¿Qué tiene de deudas? Es decir, va a establecer un balance, Entonces, la función del liquidador, perdón, voy a utilizar una palabra no técnica, ¿verdad? Pero ¿cuál es la función del liquidador? Dejar a la sociedad tablas, ni que le deban, ni que deba. Es decir, si el liquidador llega y va a pagar el último recibo de la luz, ¿verdad? El último recibo del teléfono y ver a Claro a decir que ya no, ¿verdad? Los contratos de revista va a tratar de que la fiesta termine en paz, así como lo oye, ¿verdad? Va a tratar, esa va a ser su función. De hecho, nosotros lo podemos encontrar en el artículo 247. Aquí Gabriela nos hace una duda, nos hace una pregunta. Disculpe, si la publicación de oficio que publica el registro mercantil la paga la sociedad en disolución o simplemente es de oficio, como dice. Es de oficio, ¿verdad? Es de oficio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el espíritu que sea de oficio? Imagínense que vengo yo, representante legal de Los Patitos S.A. que va a entrar en liquidación, ¿verdad? Ya entró en disolución y ahora va a entrar en liquidación. Entonces yo doy el aviso al registro mercantil, mire, viera que entré en disolución porque no tengo dinero. Y de ahí el registro mercantil se va a quedar esperando a que yo pague la publicación. ¿Y si no tengo dinero? ¿Y cómo se hace para que la gente sepa? Entonces el legislador previó esta situación y dijo, no, de oficio el mercantil que lo haga, ¿verdad? Entonces así se hace de oficio. Hay otras publicaciones dentro de este trámite que sí ya las hace la sociedad, pero estas sí son de oficio, mi estimada Gabriela. ¿Oye? Y no, ahí estamos a la orden, no tenga pena. Vámonos al 247, primer párrafo. Mire, funciones del liquidador. Representar legalmente a la sociedad judicial y extrajudicialmente. Imagínense que hay que ir a cobrarle por las malas a alguien. El liquidador tiene facultades judiciales, se puede ir a tribunales, ¿verdad?
a pelear. Y ahí usted puede ver un listado de 12 atribuciones. 12 atribuciones. A mí la que más me gusta, bueno, todas son importantes, pero a mí la que más me gusta es la 4, porque dice liquidar y pagar las deudas de la sociedad, ¿verdad? Y mire la 12 o duodécima, y en general, realizar todos los actos de liquidación. Esa es la función entonces del liquidador, ¿verdad? Liquidar. Esa es la función del liquidador, liquidar. Ahora, ¿cómo liquida? ¿A quién le paga primero? ¿A quién le paga primero? ¿Paga las deudas o le paga a los socios? Hay un orden. Ese orden lo establece el artículo 248. El artículo 248 establece entonces que primero, bueno, entonces la función del liquidador es liquidar. Liquidar a la sociedad. ¿Y cómo la liquida? Bueno, primero los gastos de liquidación, o sea, el liquidador cobra él sus honorarios. Mire qué bonito. Gastos de liquidación. Imagínense entonces que la sociedad no tenga, imagínense que la sociedad entonces no tenga dinero y llega el liquidador, ¿solo a qué va a llegar? Mire lo primerito que el Código de Comercio le autoriza al liquidador que pueda tomar los gastos, ¿verdad? Los gastos, ¿verdad? Luego, en el numeral segundo tenemos las deudas de la sociedad. Las deudas de la sociedad. Entonces, primero el liquidador toma lo suyo, ¿verdad? Luego toma el dinero y paga todas las deudas de la sociedad. Una vez haya pagado las deudas de la sociedad y se alcanza, entonces le va a pagar a los socios lo que aportaron. ¿Verdad? Porque los socios, para poder ser socios, tuvieron que hacer un aporte a la sociedad, ya sea de 1,000 quetzales, de 100,000 quetzales, ¿verdad? Entonces se les devuelve. O si aportaron una casa, por ejemplo, esa casa la justipreciaron. ¿Se acuerdan cuando analizamos el artículo 27 del Código de Comercio? Cuando se justiprecian las aportaciones no dinerarias. Entonces, esa casa la justipreciaron. ¿En cuánto la justipreciaron? En 500,000. Le devuelven sus 500,000. De repente la casa ya no. Porque fíjese que una de las funciones del liquidador es, mire el numeral sexto de las atribuciones, vender los bienes, mire. Entonces, casa ya no va a haber, pero sí le pueden devolver su dinerito. Y luego, si todavía queda, reparten utilidades. Es decir, reparten las ganancias, ¿verdad? Es decir, reparten las ganancias. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a tener con relación a la liquidación. ¿Sí? Bueno. Entonces, básicamente eso es lo relativo a la disolución total y la liquidación. Entonces, si no hubiera ninguna duda, pasaría al siguiente tema, que es la fusión de sociedades. Solo les voy a dar el espacio ahí para que puedan tomar la captura de pantalla correspondiente. O si alguien tuviera alguna duda. Sí, con mucho gusto, dígame. Por ejemplo, en este caso de que los bienes, digamos que se justipreciaron al inicio, ahora de disolución o liquidación, si se le podría dejar el bien, aunque, por ejemplo, tal vez una casa que se justipreció en 100,000, pero el valor en la realidad tal vez sea unos 600, ¿se le puede quedar al socio? Fíjese que no, a menos que haya un acuerdo entre los socios, pero realmente no, porque lo que se le va a devolver es el justiprecio. Si se le devuelve la casa vale más, entonces no se le está devolviendo su aporte. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, decir, mira, te vamos a la casa esta,
la pusiste, entonces esa se justipreció en 500,000, ¿verdad? Aunque la casa, su valor comercial hubiera sido de 20 millones, pero como la justipreciaron en 500,000, pues 500,000, ahí no hay pierde de decir, es que valía más, no. Él estuvo de acuerdo que 500,000, 500,000. Entonces le pueden decir, mira, aquí están los 500,000 más 1,000,000 de utilidades que tenemos, entonces te podemos dar la casa por tu aporte y las utilidades, ¿verdad? Se me ocurriría una forma de que él pudiera recuperar el inmueble, ¿verdad? Y tiene que haber acuerdo de los socios, pero si no, realmente el espíritu es que se devuelva el aporte y el aporte se justipreció, ¿verdad? Eso sería con relación a ese tema. No sé si tienen alguna otra duda o si quedó resuelta la duda. Bueno, si no, vamos a entrar a ver entonces fusión de sociedades. Fusión de sociedades. Yo voy a dictar una definición, realmente, pues, ahí sí que, pues, porque hay que definirlo, ¿verdad? Pero realmente más vamos a enfocarnos no en memorizarnos una definición, sino en comprender la institución. Vamos a definir, si alguien pudiera ahí en el chat escribirlo y todo para copiarlo, sería fabuloso ahí que me pudieran auxiliar con eso. Vamos a decir que la fusión de sociedades es un acto por medio del cual dos o más sociedades deciden unirse por integración o absorción, deciden unirse por integración o absorción. Ahí estaría. Esa sería una definición bastante adecuada, ¿verdad? Esa sería una definición bastante adecuada. Muchas gracias, Ana Lucía, y también Cindy, Juan Luis, excelente. Muchas gracias ahí por el apoyo hacia los demás compañeros que de repente no, imagínense, van manejando o alguna cuestión, ¿verdad? Etcétera. Bueno, entonces, fíjense ustedes que la fusión de sociedades se lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a escribir acá. Voy a unir los patitos S.A. con los pollitos S.A. Entonces, fíjense que puede ser que los patitos S.A. y los pollitos S.A. tengan un interés en poder unirse, ¿verdad? Pueden tener un interés en unirse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que para que se pueda dar esa unión o fusión, que es el término correcto, resulta que los patitos S.A. tienen que celebrar una asamblea extraordinaria en donde los socios digan, ¿verdad? O resuelvan que están conformes con fusionarse con los pollitos S.A., ¿verdad? Y por aparte, los pollitos tienen que tener una asamblea extraordinaria en donde los socios estén de acuerdo en fusionarse con los patitos S.A. Aquí Brenda nos dice, estaría bien, vamos a hablar después de ejemplos de absorción, ¿oye? Ahorita todavía, ya vamos a hablar de eso, Brenda, y ahí vamos a ver el ejemplo que usted nos indica. Ya vamos a entrar ahí. De hecho, eso es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita voy a hablar de la fusión y de la absorción y eso. Edgar nos dice, Liz, disculpe, en el caso de la liquidación, si existen demandas laborales pendientes, ¿aún así se puede proceder a liquidar la sociedad o se liquida hasta que todos los procesos legales hayan fenecido? Sí, de hecho, sí, hasta que todo haya fenecido, mi estimado Edgar. Incluso esas demandas laborales, si usted lee el artículo 101, literal B,
¿verdad? Ahí usted se va a percatar que el código de trabajo le da, no recuerdo el término que se utiliza ahí en ese artículo, pero voy a verlo, permítanme, voy a conseguir un código de trabajo. A ver, el 101 literal B es bien claro. Tienen carácter de créditos de primera clase en el caso de juicios universales y dentro de estos gozan de preferencia absoluta sobre cualesquiera otros. Es decir que en atención a la pregunta, no se puede liquidar. O sea, tiene que quedar saldado todo, ¿verdad? Y su servidor es incluso del criterio, que las deudas por prestaciones laborales se deben pagar antes que las demás deudas. Es una cuestión de interpretación en atención a las características que tienen los derechos del trabajo, ¿verdad? Esos que son universales, irrenunciables, imprescriptibles, independientes, ¿verdad? Tienen características de derechos humanos, entonces, pues es un criterio de su servidor, pues ponerlos antes que las demás deudas, ¿verdad? Pero aunque el legislador no expresamente no lo dice, pues ahí con una buena interpretación de uno fácilmente convencer a un juez de ese extremo. Entonces, así sería, mi estimado Edgar, para poder resolver su duda. Bueno, entonces decimos los patitos SA se va a unir con los pollitos SA. Ahora bien, ¿cómo se va a denominar la nueva sociedad? Porque fíjese que vamos a crear una nueva. ¿Verdad? O puede que permanezca la otra. A ver, veamos el siguiente caso. A ver. Voy a decir yo, se van a fusionar, ¿verdad? Las dos sociedades. ¿Por qué se pueden fusionar? Por cualquier motivo. No hay un motivo legal que sea dispositivo para la fusión de sociedades. Una sociedad puede tener 2 acciones y la otra 1000 acciones y fusionarse. Una sociedad puede tener 100 socios y la otra solo 2 y se puede fusionar. Una sociedad puede tener un capital de 200 quetzales y la otra de 200 millones y se puede fusionar, ¿verdad? O sea que no hay, digamos, algún motivo legal que permita la fusión, más que el acuerdo entre las sociedades. Perfecto. Entonces, yo le digo, los patitos S.A. con los pollitos S.A. Por ejemplo, los voy a denominar los patitos y pollitos S.A. Bien. Ahí están los dos, los patitos y los pollitos, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta es la siguiente. ¿Los patitos S.A. será lo mismo que los patitos y pollitos S.A.? No, ¿verdad? No es lo mismo. Son diferentes, ¿verdad? ¿Será que los pollitos S.A. es lo mismo que los patitos y pollitos S.A.? No, son diferentes. Es decir, que cuando se da la fusión, se da la disolución de esta y la disolución de esta. Por eso fue que cuando vimos la disolución dijimos, una de las causas de la disolución es la fusión. Entonces, se disuelven estas dos, ¿verdad? Se disuelven estas dos y se forma una nueva. ¿Verdad? Ahora bien, hay casos de fusión en donde no se disuelven las dos, sino se disuelve solo una. Por ejemplo, si yo le digo, mire, de esta fusión tenemos que, nos queda los patitos S.A. Entonces me pueden decir ustedes, Alex, pero entonces es lo mismo. Los patitos S.A. y los patitos S.A. Sí,
Su denominación es la misma. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre los Patitos S.A. acá y los Patitos S.A. ya fusionado? Que ahora se le ha incrementado, se le ha sumado, o le ha restado también, porque puede ser, ¿va? El patrimonio de los pollitos, los socios de los pollitos, las acciones de los pollitos, ¿verdad? Es decir, que la fusión de sociedades se puede dar de dos formas. Se puede dar por integración o se puede dar por absorción. Se puede dar por integración o se puede dar por absorción. Veámoslo, por favor, en el Código de Comercio. Veámoslo en el Código de Comercio a partir del artículo 256. El artículo 256 entonces nos regula. La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo en cualquiera de estas formas. Primero, por la creación de una nueva y la disolución de las anteriores. Miren, así como acá. O sea que esta sería por integración. El numeral primero es el fundamento de la fusión por integración. Miren. De la fusión por integración. Eso es el numeral primero. Mientras que, bueno, hablemos primero, si gustan, de la sociedad, de la fusión por integración. Fíjense que de lo que yo he podido ver, por ejemplo, quienes son contemporáneos de su servidor, no me dejarán mentir. Antes había un banco que se llamaba, que era el Granite Towson, ¿verdad? Que era Banco GIT. ¿Verdad? El Granite Towson. Banco GIT, ¿verdad? Un día de tantos, ¿verdad? Aparecen las agencias de Banco GIT y de Banco Continental, ¿verdad? Con el nombre Banco GIT Continental. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Banco GIT se disolvió y el Banco Continental se disolvió y crearon una nueva persona jurídica, un nuevo banco, que es el Banco GIT Continental, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser, no recuerdo muy bien. Ustedes me corrigen, por favor, si estoy equivocado. Ustedes me corrigen. Yo recuerdo que antes había un banco que se llamaba Banco del Agro. Que se llamaba Banco del Agro o Banco Agrícola. No, Banco del Agro. Pero ustedes me corrigen, por favor. Y luego se le unió o se fusionó con otro banco que era el Banco Mercantil. Creando así el Banco Agrícola Mercantil. El Banco Agrícola Mercantil, ¿verdad? Que después, que pues ahora conocemos como BAM. ¿Verdad? Como BAM. Esos son digamos, los ejemplos que nosotros podemos ver. Acá, por ejemplo, me preguntaban algo en Nestlé, pero de una vez les adelanto que no sé mucho de Nestlé. Creo que no voy a poder dar respuesta, pero vamos a leer la pregunta. ¿Estaría bien la absorción de la empresa Mahler por la empresa Nestlé? Ahí me agarran en curva porque fíjense ustedes que no conozco del tema. Yo voy a ponerles aquí ejemplos de los que yo conozco y entonces ya para que ustedes al comprender el tema, pues ya los puedan aplicar muy bien, ¿verdad? Los puedan aplicar muy bien. Aquí tenemos otras dudas.
Dice, perdón por desconectarme con frecuencia. Está inestable mi internet y gracias por aceptar. Ahí estamos, no tenga pena, Diego, para servirle. Gabriela dice, entonces podría ser Pollitos S.A. Luego Brandon dice, Lick, lo mismo pasó con Telepizza y Pollo Campero. No, ahí no hubo una absorción, no. Telepizza es una franquicia, si no mal recuerdo, italiana. Y entonces Pollo Campero lo que hizo fue celebrar un contrato de franquicia con Telepizza y entonces Telepizza le trasladó el know-how, es decir, el secreto de fabricación, más todo el aspecto visual, voy a decir, oye, para no profundizar mucho en el tema, en el tema, porque ahí cuando ustedes estén en Mercantil 3, van a platicar del contrato de franquicia, ¿verdad? El contrato de franquicia, y el contrato de franquicia trae accesorio un contrato que se llama know-how, que es básicamente el secreto de la fabricación, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que ocurrió con Telepizza y Campero. Esa es mi perspectiva. Oye, la verdad, yo no vi documentos, pero más o menos eso es lo que yo podría opinar con eso. Luego Edgar dice, Lick, en el caso, por ejemplo, el Banco Internacional, que antes se denominaba Internacional y luego cambió a Interbanco y no realizaron ninguna fusión. Ahí fue una estrategia. En ese caso, en el registro mercantil, ¿se realiza alguna modificación? Por supuesto, ¿verdad? Si usted lee el artículo 135 del Código de Comercio, ahí están las atribuciones o la competencia de la Asamblea Extraordinaria. Y efectivamente, se puede hacer el cambio de objeto, o sea, toda modificación a la escritura social, ¿va? Incluir el cambio de la denominación, puedo cambiar el nombre comercial, puedo cambiar el número de acciones, puedo cambiar el objeto, puedo cambiar las asambleas, todo, ¿va? Puedo modificarlo. Entonces, así sería mi estimado Edgar. Luego Kevin dice, ¿en qué artículo está lo de la integración? Ahí creo que ya nos auxilia. Gracias, Shirley. Ronnie dice, es Banco del Agro más el agrícola. Más el agrícola mercantil. Ah, ok. Entonces no es, entonces aquí es agrícola mercantil. Miren, ya ven, si aquí todos aprendemos, hombre. Entonces aquí sería agrícola mercantil. Así. Agrícola mercantil. Así sería, entonces. Y surgió el agromercantil. Ah, sí, pues, el banco agromercantil. Ok, muchas gracias, Ronnie, hoy ahí muchas gracias. Oye, luego Gabriela nos dice, y con Claro y Movistar. Ah, bueno, es que ahorita ya vamos a llegar ahí con Claro y Movistar. A ver, bueno, entonces, eso sería entonces lo relacionado a la fusión por integración. Es fácil identificar la la fusión por integración. ¿Por qué? Porque conservan más o menos las mismas denominaciones. Miren, GIT Continental, GIT Continental. Agro y Agrícola Mercantil, Banco Agromercantil. Manejan básicamente, entonces es fácil, ¿verdad? Para cualquier persona ver que las denominaciones han cambiado y por lo tanto, entonces se puede establecer este contexto. Ahora bien, la del numeral segundo, leamos la del numeral segundo. Por la absorción de una o varias sociedades por otra, lo que produce la disolución de aquellas. Lo que ocurre con las sociedades de fusión por absorción es que la única forma en la que uno puede enterarse es porque está vinculado con esas sociedades. Por ejemplo, le voy a contar mi anécdota. Fíjese que hace muchos años el lugar para donde trabajaba, yo tenía que ir frecuentemente al banco a recoger estados de cuenta. Y el banco al que yo iba era Banco de Occidente. Entonces yo iba a Banco de Occidente y entonces, por ejemplo, pasaba a un centro comercial que quedaba ahí a pocas cuadras de donde yo trabajaba. Y en ese centro comercial había un Banco de Occidente. Yo pasaba a Banco de Occidente y todo. Un día de tantos, llego yo a Banco de Occidente y cuando
llego, la sorpresa que ya no estaba el Banco de Occidente, sino que decía Banco Industrial. Y entonces yo le pregunté al guardia, mire usted, ¿y para dónde trasladaron Banco de Occidente? Porque tengo que ir a hacer una migración, ¿verdad? De repente está aquí mismo en el centro comercial, pensé yo. Y el guardia me dice, no, fíjese que Banco de Occidente ahora es BI también. Entonces aquí puede realizar su gestión de Banco de Occidente. Entonces yo me quedé extrañado. Dije, ¿será que Banco Industrial me puede resolver mis asuntos con Banco de Occidente? Bueno, hice mi cola, pedí mi estado de cuenta y efectivamente el número de cuenta era el mismo, solo que decía Banco Industrial, pero el número de cuenta era el mismo y todo, ¿verdad? Y había pedido unas chequeras también, solo que esas como estaban impresas antes de la fusión, decían Banco de Occidente, pero pero se giraron los cheques y los cobraba BI y todo muy bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Resulta que en el caso que les estoy contando, que yo me enteré porque yo tenía una vinculación, ¿verdad? Con el banco, fue que Banco Industrial se fusionó con Banco de Occidente, ¿verdad? Se fusionó con Banco de Occidente y la fusión se dio por absorción. ¿Por qué? Porque se siguió denominando BI. Se siguió denominando BI, ¿verdad? Entonces, eso entonces básicamente es lo que ocurre con relación a el numeral segundo, ¿verdad? Otro caso por el que yo me enteré también es cuando Banco 1, por ejemplo, sí, Banco 1 y Citibank me parece que eran. Bueno, ustedes me corrigen, por favor. Fíjense que está el Citibank y Banco 1. ¿Pero por qué me enteré yo? Por una de mi tarjeta de crédito. Fíjense ustedes. Yo tenía una de mi tarjeta de crédito con Banco 1. Entonces un día fui a pagarla y que si la agencia de Banco 1 donde iba a pagarla no está cerrada. Y me dicen, no, es que Banco 1 ya no está. Según yo, la deuda tampoco, ¿verdad? Ustedes que si no, ¿verdad? Y ahí me llegaron a decir que eso seguía intacto. Entonces, por ejemplo, si no mal recuerdo, fue Citibank. Pero si no es así, me corrigen, por favor. ¿Verdad? Y el ejemplo más claro o más reciente que tenemos es lo que ocurrió con Claro y con Movistar, ¿verdad? Claro y Movistar. En donde, claro, se fusiona con Movistar y lo absorbe. ¿Verdad? Eso es lo que se puede apreciar a simple vista. Esto es, miren, yo lo hago como ejemplo, ¿verdad? Realmente yo no vi los contratos entre Claro y Movistar, ¿verdad? Pudo haber sido una transferencia de acciones o pudo haberse celebrado un contrato de pool, por ejemplo, o un holding, no sé, muchas opciones, pero me sirve ahorita pensar que Claro y Movistar se fusionaron por absorción para efecto de clase. Oye, me sirve mucho. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí Braulio, bueno, ahí estaríamos Gabriela, ¿verdad? Braulio nos dice igual Promérica Bank. O sea que Promérica absorbió a Citibank. Entiendo, ¿verdad, Braulio? ¿Verdad? Bueno, miren, yo no sabía y miren, pues yo no sabía. Ahí sí que, ven, ahí todos aprendemos, ¿verdad? Banco El Quetzal con Industrial. Acuerdo de Banco del Quetzal, perfectamente de acuerdo de Banco. El concepto que es satisfactorio para mí, pues leer esto porque entonces el concepto, el mensaje sí fue trasladado correctamente. Y Braulio nos confirma, Citibank absorbió a Banco 1 y Promérica a Citibank. Ah, excelente, excelente, ¿verdad? Excelente. Y Carla nos pregunta qué es un holding. Un holding es un contrato típico mercantil por medio del cual una sociedad cede a otra sus acciones para ser controlada, ¿verdad? Esa es la definición de holding, ¿verdad? Digamos,
tal vez me absorbería mucho tiempo explicar el contrato, tomando en consideración pues, que los contratos los van a ver en Mercantil 3, pero un holding, digamos, sirve para poder controlar sociedades, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, pensemos, yo no sé si hay un holding ahí, pero lo voy a dar de ejemplo. Por ejemplo, pensemos Cervecería Centroamericana, S.A. Entonces, Cervecería Centroamericana es propietaria de las acciones de Agua Pura Salvavidas S.A. Es un ejemplo. Super 24 S.A. Y entonces, resulta que Cervecería Centroamericana es la sociedad controladora y Super 24 y Salvavidas la sociedad controlada. Eso se hace a través de un contrato un contrato atípico, yo dije típico, un contrato atípico mercantil llamado holding, ¿verdad? El contrato de holding antes se llamaba contrato cártel, pero por la mala fama, ¿verdad? Que vino de Colombia, pues ya cambió, ¿verdad? Ya mutó, ya no se llama cártel, no se llama holding, pero entender ese contrato nos ayuda a entender nuestras narconovelas o narcoseries, ¿verdad? Favoritas. Bueno, pero eso es ahí en Mercantil 3, oyen ahí, vamos a platicar ahí del holding. Bueno, Ronnie dice ahorita que Banrural se hizo cargo de banco de crédito por quiebra, sería una absorción. No necesariamente, mi estimado Ronnie. Le voy a contar. Fíjese que cuando un banco entra en quiebra, el término para los bancos es deficiencia patrimonial. Hay un procedimiento que inicia en el artículo 78 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que se llama el procedimiento de quiebra, pero la quiebra inicia por una deficiencia patrimonial. No recuerdo si es 78 o 79 o 79 bis, pero en uno de esos artículos, la Ley de Bancos regula una figura muy especial que se llama Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. Para ello, pues tendríamos que analizar la ley de bancos y eso pues ameritaría una clase completa, muy interesante el tema, pero para darle respuesta así muy rápida, resulta que esa junta de exclusión de activos, que son 3 personas nombradas por la superintendencia de bancos, entran y analizan cómo está el tema de banco de crédito y dicen, bueno, banco de crédito, usted no tiene, no, ya no puede, ¿va? Ya no puede ni con usted mismo, perfecto, permítame. A ver, todas sus cuentas de ahorro, permítame, se las voy a dar a, y entonces esa junta de exclusión de activos analiza todos los bancos del sistema. Y dice, mire, don Banrural, ¿usted estaría dispuesto a recibirme las cuentas de Banco 1, de Banco de Crédito? Entonces Banrural accede, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre en ese caso. El tema es un poquito más complejo, pero a grandes rasgos, eso es lo que pasa, mi estimado Ronnie, ¿no? Así como ocurre con los bancos, ocurre con las aseguradoras. También hay juntas de exclusión de activos en las aseguradoras. Eso lo regula la ley de la actividad aseguradora, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasará con Telecomunicaciones de Guatemala, con Claro. ¿Será un holding? No. Telecomunicaciones es Telecomunicaciones de Guatemala, sociedad anónima. Es la dueña y la empresa es Claro, ¿verdad? La empresa es Claro, ¿verdad? Entonces, no, ahí no hay holding, ¿verdad? Luego dice Alex, otro banco adquirió Bancor, ¿verdad? Mire, esa no me la sabía, ¿verdad? Bancor, ¿cuál era? Banco de Comercio. No, si es Banco de Comercio, no hay, ahí no hubo fusión. Ahí lo que hubo fue que, en todo caso, BAC lo que hizo fue absorber la cartera, pero no absorbió a la sociedad. No se dio la fusión, ¿verdad? No se dio la fusión, ¿verdad? Banco Reformador. Perdón. Entonces, es que como no, perdonen ustedes, no sabía yo que pensé que Banco de Comercio, perdón. Entonces estamos bien ahí, mi estimado Alex, con el ejemplo. Edgar dice, le he escuchado el caso de las sociedades anónimas de capital variable. Esas sociedades las vamos a ver nosotros en alguna clase de mercantil. Fíjese, mi estimado Edgar, que por lo vasto que es el contenido de derecho mercantil, no lo vamos a ver, no lo vamos a poder ver. Le digo, mire, el contenido de derecho mercantil, los tres mercantiles son muy amplios, ¿verdad? Da tiempo realmente. Aquí necesitaríamos, solo para hablar de mercantil 1,
quisiéramos nosotros unos 3 semestres, ¿verdad? Pero obviamente pues, no es posible. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer en este curso es hablar lo más importante. Usted se refiere a la única sociedad de capital variable que regula el ordenamiento jurídico y esa se llama sociedad de inversión. Esa sociedad de inversión está regulada en una ley que se llama Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Es la ley que regula la Bolsa de Comercio Nacional. Por ejemplo, usted ha escuchado, ¿verdad? De Wall Street, ha escuchado de Nasdaq, allá en Estados Unidos, las bolsas de valores de Estados Unidos, ¿va? Bueno, pues le cuento, nosotros tenemos nuestra bolsa de valores, se llama Bolsa de Valores Nacional, así se llama, Bolsa de Valores Nacional. Y efectivamente tenemos una bolsa de valores que funciona en una de las torres de BI y esa ley regula eso. Y entonces esa sociedad de inversión lo que hace es poder invertir en la bolsa. A eso se le llama inversión dentro del mercado bursátil. Entonces, esa sociedad tiene un capital variable, no como todas las demás que son un capital fijo. Esa es un capital variable porque esa sociedad se dedica a especular, es decir, compra títulos valores, es decir, compra títulos valores, compra acciones, compra pagarés, compra bonos del tesoro, títulos de deuda pública, etcétera, ¿verdad? Compra títulos valores y esos títulos valores son especulativos, se puede ganar como se puede perder. Entonces, es la única sociedad que permite la legislación que tenga ese capital variable. No hay otro en Guatemala, ¿verdad? Y esa sociedad, bueno, pues se inscribe específicamente, hay un registro que se llama Registro de Mercado de Valores y Mercancías, ¿verdad? Que funciona también en el edificio donde funciona el registro mercantil. Entonces, eso básicamente, mi estimado Edgar, le puedo comentar. La sociedad de inversión, no recuerdo de memoria el artículo en el que está regulado en esa ley, pero sí les sé decir con toda propiedad que a partir del artículo 57 usted puede encontrar la regulación. Yo le voy a decir que esa sociedad usted la va a encontrar entre el 57 y el 65, ¿verdad? Ahorita en mente no tengo el artículo exacto, pero ahí está lo relacionado a la sociedad de inversión. Mi estimado Edgar. Oh, miren ustedes, si aquí tanto que quisiéramos platicar, ¿verdad? De derecho mercantil con ustedes, ¿verdad? Pero ya ven el tiempo. Miren, ahorita ya son las 8, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a dar el espacio ahí para que por favor puedan tomar la captura que corresponde, por favor. Y entonces vamos concluyendo la clase indicando que a través de la fusión, 2 o más sociedades se unen, ¿verdad? 2 o más sociedades se unen. La fusión se puede dar por absorción o por integración. Se da la fusión por absorción cuando una sociedad absorbe a la otra, ¿verdad? Y por integración cuando las 2 sociedades que se fusionan se disuelven y crean una nueva, ¿verdad? Eso en términos generales. Ya sabemos, ¿verdad? Que cuando una sociedad absorbe a la otra es porque la absorbida se está muriendo. Eso así es, ¿verdad? Eso así es, ¿verdad? Y ya sabemos que cuando se integran es porque las 2 tienen más o menos la misma fuerza y entonces realmente quieren hacer un frente, ¿verdad? Y quieren ser más fuertes en el mercado en cuanto a la actividad que se dedica. Bueno. Entonces, ustedes me cuentan si hay alguna otra duda, ¿verdad? Y si no hay ninguna duda, pues entonces lo podemos dejar hasta ahí. Perdone, licenciado. Buenas noches. ¿Sí? No entendí muy bien la diferencia entre, bueno, sí entendí lo de absorción, pero no lo de integración. Es cuando sigue. Mire, pues la integración es que aquí está, ¿verdad? O sea que desapareció GIT y desapareció Banco GIT y desapareció Banco Continental. Y surge Banco GIT Continental, o sea, se integraron, se unen los dos, ¿no? Es como que yo venga y diga, voy a fusionar estos marcadores por integración. Y se unen los dos, están los 2 colores,
¿verdad? Mientras que por absorción, digo yo, voy a fusionar estos dos por absorción, los fusiono y solo queda este, pero adentro quedó este otro, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como para poderlo diferenciar, ¿verdad? Pero con estos ejemplos, ahí está bien, ahí creo que más que las palabras que yo le pudiera dar, creo que los ejemplos, digamos, son bien claros. Más este de GIT Continental, que ese sí sonado, pues, en la actualidad. Entonces, aquí usted se da cuenta, tal y como yo le comenté, antes había un banco que se llamaba GIT y antes había un banco que se llamaba Continental, eran diferentes. Sus colores eran cafecito y crema, ¿verdad? O marfil. Y sus colores era azul, ¿verdad? Y luego desaparecieron los dos y desaparecieron porque crearon uno nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se unieron, se fusionaron por integración, porque podemos ver resabios de los dos en la nueva denominación, ¿verdad? Pero cuando es por absorción no vemos resabios, solo vemos como que si solo uno quedó, ¿verdad? Pero ahí metido están los socios de la otra, ¿verdad? Muchas gracias, Lic. A la orden. Entonces dice Carla, entonces Lic, en la fusión se tiene que iniciar de nuevo con la tramitación de formularios. Correcto, sí, patentes nuevas, todo nuevo, mi estimada Carla. De hecho, hay publicaciones. Mire, le voy a decirlo así usando un mal vocabulario. Es un relajo, mi estimada Carla. Si gusta, veamos algo ahí del relajo, ¿va? Solo para que usted pueda darse más o menos una idea. Es de verdad, es un gran trámite y un montón de publicaciones y es un relajo. Pero en el 259, ahí usted puede ver. Mire, usted es increíble, hay que publicar los balances, primero hay que inscribir las asambleas, hay que hacer un montón de publicaciones. Mire el 259. Mire el tercer párrafo, por ejemplo. Deberán publicarse conjuntamente los acuerdos de fusión y el último balance general. Mire. Luego en el 260 dice, la fusión no podrá llevarse a cabo antes de transcurridos 2 meses. ¿Verdad? Y ahí, o sea, ahí tenemos, y aquí en el 259, 260, 261, tenemos el trámite cortito, ¿verdad? Así, yo por ejemplo, yo lo tengo esquematizado en 6 pasos. En el registro mercantil es el trámite más extenso que existe. Olvídense ustedes. Si ustedes entran a la página del registro mercantil y ponen ahí trámite para fusión, ay Dios, como 3 páginas solo de trámites. Es increíble. Entonces, sí, mi estimada Carla, perdone ahí tanta exageración, pero sí, todo de nuevo, ¿verdad? Gerson Muchas gracias, licenciado. Excelente su explicación. Gracias. Servirle. Muchas gracias. Gerson dice, me iba mejor con Movistar que ahora con Claro. Miren ustedes, lo de Movistar y Claro, no sé si, bueno, ya terminamos la clase. Hoy ahí vamos por agotar. Así les robo un minutito más, ya que Gerson ahí me está hablando de Movistar y Claro. Ahí quiero comentarles algo de Movistar y Claro, aprovechando pues el tema. A ver qué opinión les merece. A ver qué opinión les merece lo que pasó con Claro y Movistar. Miren pues, les voy a contar la historia, ¿verdad? Les voy a contar la historia. Resulta que, bueno, los monstruos, ¿verdad? Claro y Tigo. ¿Va? Claro y Tigo. La cuestión está en que Movistar era como que digamos, de las 3 compañías, la más pequeña. Pero cuando digo más pequeña, era bastante más pequeña. O sea, Claro y Tigo estaban en la cima, ¿no? Y digamos, Movistar estaba abajo, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Y aquellos dos hasta arriba, pues. De tal forma que la competencia eran ellos dos. Los que no podíamos pagar Claro, Tigo, Movistar, yo tenía mi paquete de Movistar. Con ese paquete tenía más minutos y la cuestión, ¿verdad? Lo único que se sacrificaba la señal, pues. Movistar, fíjense ustedes que cuando ya llegó un momento en el que Claro y Tigo se empezaron a comer el mercado. Claro y Tigo era tal su rivalidad que paraban afectando a Movistar. Y Movistar, Claro y Tigo subía los precios porque mejoraba y Movistar bajaba los precios porque se le iban los clientes. En una de esas viene Movistar y tiene su estrategia mercadológica.
Para mí, buenísima, una buena estrategia, aunque se basaba en el engaño, pero vamos a decir que era buena. Era una cuestión ahí mercadológica, a ver qué opinión les merece. Viene Movistar y dice, no hombre, aquí vamos a ir a la quiebra. Empieza Movistar a tener deficiencia patrimonial. Y entonces, vamos a la quiebra, ¿verdad? Dice Movistar, vamos a la quiebra, ¿y qué hacemos? Y la gente nos está yendo para Claro y Tigo, que empiezan, porque Claro y Tigo ya empezaban con estos sus paquetes ilimitados. Ahí fue donde Movistar, y entonces Movistar fue el primero en volver ilimitado todo, pero de la pura desesperación. Entonces viene Movistar y dice, voy a hacer una mi jugada, dice Movistar. Me voy a salir del mercado, ¿verdad? Y voy a crear una empresa. Yo no sé cómo se llama Movistar, pero yo le voy a decir Movistar S.A. No sé cómo se llama. Oye, yo una vez le aclaro que desconozco eso, pero le voy a decir Movistar S.A. Viene Movistar S.A. y dice, voy a crear mi empresa y le voy a poner 20. Y el poquito dinero que tengo, lo voy a tirar en publicidad y en campaña con 20, que 20 viene a revolucionar. Y entonces 20 quiere entrarle al mercado de los jóvenes. Ya empezaban las herramientas, ya empezaban las redes, todo eso. Entonces Movistar por ahí se fue. Crea 20 e incluso, si ustedes recuerdan, la campaña de 20 utilizaba mucho vocabulario de jóvenes. Bueno, entonces por ahí se fue 20. Va. Ahora, hay que hacer para que Movistar pudiera crear esa otra empresa y que esa otra empresa entrara al mercado de las telecomunicaciones. Movistar tenía que registrar o inscribir en la Superintendencia de Telecomunicaciones a 20, claro, porque yo no puedo usar las frecuencias radioeléctricas. Usted se acuerda que las frecuencias radioeléctricas son del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por eso es que usted escucha muchas veces en la radio, ¿verdad? Hablar de radios piratas que están usando frecuencias robadas o frecuencias que no les han sido concedidas, porque es la Superintendencia de Telecomunicaciones las que cede las frecuencias, porque esas son del Estado, ¿verdad? Son del Estado. Entonces, resulta que viene Movistar y haciendo lo que debe hacer, viene e inscribe en la Superintendencia de Telecomunicaciones a 20, ¿verdad? Entonces viene la Superintendencia de Telecomunicaciones y en el mismo, voy a decir libro, en el mismo libro donde tenía todo lo de Movistar, metió bueno, entonces como Movistar, 20 es de Movistar, aquí entonces en el folio de Movistar voy a meter a 20 y ahí entonces 20 puede funcionar. Bueno, y empieza 20 pues con esa campaña agresiva, ¿verdad? Y todo, kioscos en los centros comerciales. Era el grito de desesperación de Movistar, porque Movistar, ¿qué dijo? Agarro buenos clientes de 20 y en lo que se dan cuenta que soy lo mismo, me vuelvo a capitalizar y entonces sigo funcionando como Movistar. Esa era la idea. Bueno, eso percibo yo que era la idea. Y entonces, ¿qué pasó? Y aquí es donde quiero ver, bueno, y aquí ustedes aquí ya les dejo a criterio, ¿va? ¿Qué pasó? Vienen entonces Claro y Tigo y empiezan a denunciar. Y dicen, sí, entró ese 20. Claro, les empezó a bajar, va, Claro y a Tigo. Entró 20 y no está inscrito en la superintendencia porque nosotros ya fuimos a ver y no está. Y entonces se tiene que denunciar, la superintendencia de telecomunicaciones tiene que actuar de oficio y denunciar al Ministerio Público y meter a la cárcel. Y empiezan esas campañas, ¿verdad? En contra de 20. Viene la Superintendencia de Telecomunicaciones y pasa el bochorno de la historia. El ente rector, el encargado de llevar el control de quiénes están inscritos y quiénes no, saca un comunicado y dice, 20 es una empresa que está funcionando de manera ilegal en Guatemala porque no hay trámite alguno ante nosotros. Y entonces viene Movistar y brinca y dice, ¿cómo que no? Si 20 es mío y yo lo inscribí con ustedes. Aquí está, mi número de folio y libro donde está inscrito. Entonces viene la superintendencia y dice, ay, ups, perdón, qué pena, sí es cierto, disculpen. Oye,
Entonces siempre comunicaba aquel, ya no. Sí, 20 sí puede seguir. Pero ahí le arruinó la estrategia a Movistar. Entonces Movistar paró siendo absorbido por Claro. O sea, ahí lo sepultaron. Entonces, criterio, ¿va? Se equivocó la Superintendencia de Telecomunicaciones o Claro y Tigo lo equivocaron, ¿va? Es cuestión ya de criterio, ¿verdad? Bueno, eso se los cuento ahí con relación a eso, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias, Evelyn, Alejandro, muy amables ahí por las palabras. Muchas gracias. Entonces, y solo voy a ver si hay preguntas. Ahí estamos entonces. Para servirles, que tengan una feliz noche. Nos seguimos saludando. Recording stopped. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Descansen. Buenas noches, Lick.